Bienvenida al Club de las Trastornadas. Soy Sai, la fundadora de la comunidad, alias Trastornada número 1. Me he especializado por interés personal y profesional en astrología psicológica y de bienestar sexual por casi ya 10 años, aunque aprendo cosas nuevas cada día y voy mejorando mis sesiones de acuerdo a ello. Entre mis titulaciones cuento con la certificación y acreditación para MBSR, para Mindfulness y Autocuidado Diario. He estudiado sobre Ayurveda de forma autodidacta y cuento con la garantía de la Asociación Profesional Española, APEMBE, en Psicología y Terapia Holística. Amo la alquimia, aprender cosas nuevas, y hoy vas a aprender algo nuevo, o esa es mi intención. Soy terapeuta holística y seguramente me hayas seguido aquí en YouTube desde TikTok, donde se me conoce en España como la chica de la matriz del destino. Pero hoy estamos aquí porque he creado 2 métodos de terapia únicos en el mundo, que inicialmente creé para sanarme a mí misma. Viaje que no ha sido sencillo, pero que me ha cambiado la vida y ahora quiero compartirlo todo contigo. Gracias a las sesiones personalizadas, 1 a 1 online en directo conmigo, vamos a aprovecharnos de tu astrología sideral personal, matriz del destino y diseño humano, así como el uso de tarot evolutivo y oráculo astrológico, para conseguir identificar y comprender el origen de aquellos obstáculos y problemáticas que enfrentarás en tu vida. Así te ayudaré a conocer tus mejores métodos de autogestión personal y emocional, así como a tener una guía en tu rutina para alinearte con tu verdadera identidad, reconectar contigo misma y transformar tu vida y conseguir la vida de tus sueños. Quiero trabajar contigo personalmente para poder ayudarte a sanar tu feminidad, tu linaje y conseguir que reconectes y recuerdes quién eres, cuidando de tu salud mental de forma fácil y personalizada según tus estrellas. La vida es maravillosa y mereces todo lo bueno que te puede ofrecer. Después de las 3 sesiones del método destino y o método vientre dorado, podrás contactarme para una nueva sesión siempre que quieras con tarot evolutivo y oráculo astrológico. Si te interesa una sesión conmigo, tienes el catálogo aquí en las listas de reproducción del canal y siempre podrás contactarme a través de los links en el perfil del canal aquí en YouTube. Mis mejores deseos y empezamos. Espero que te encante el podcast de hoy. Te leo en comentarios. No olvides seguirnos si eres nueva y darnos a me gusta para hacerme saber que te gusta esta clase de contenido. Transforma tu vida, recuerda quién eres. Bienvenida a la familia. Vamos a iniciar con una definición del diccionario y con mi propia definición porque me apetece básicamente y me niego a aceptar que tengo 2 carreras de lengua y literatura sin usarlas, así que vamos a empezar. Llamo clarividencia, en sentido espiritual, a la experiencia de recibir información en forma de imágenes internas, flashbacks, vídeos, símbolos, escenas repentinas. Cada clienta mía y en mi propio caso son cosas random, así cada persona es distinta. Desde la ciencia, de hecho, el diccionario aclara que esta capacidad no está demostrada de forma concluyente. Ahora, desde la experiencia humana, muchas personas como que describen intuiciones visuales muy... Mis clientas usaron el término sutil, ¿vale? Básicamente como que les ayuda a leer situaciones, vínculos y ritmos de vida cotidiana, ¿sí? De hecho, la clarividencia se describe como una forma de ver, entre comillas, ¿no? Información que puede ocurrir o no en esta línea temporal. Básicamente eres capaz de ver distintas posibilidades que pueden ocurrir en esta línea temporal o en otras paralelas a la vez, ¿sí? Hay personas que dicen que a veces de hecho se cumplen y otras veces no, pero yo siempre he pensado que estás viendo los desenlaces que ocurren en varias líneas temporales a la vez. De hecho, el libre albedrío es algo caprichoso, existe el libre albedrío sí, pero entre ciertas posibilidades. No es como que tú simplemente decidas a bote pronto, 11:22 en el reloj, que... he decidido hacer esto. No, había un marco de posibilidades en tu inconsciente que tú no controlas y decidiste entre esas posibilidades. Existe el libre albedrío, pero es un libre albedrío controlado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifestaría la clarividencia en la vida diaria? Porque estoy harta de que en terapia me digáis muchas, no, es que yo no tengo dones espirituales, no, es que yo no tengo tal... Todas las mujeres tenemos intuición. Es un don femenino, es un talento femenino. Los hombres tienen intuición porque tienen energía femenina dentro de ellos. Esté herida o no, la tienen, pero no es tan específica, no es tan poderosa como la nuestra, es un facto, ¿vale? Entonces, todas las mujeres tenemos dones espirituales. Lo normal es que tengas 2, ¿vale? 3
está bien, ¿vale? Pero normalmente tienes 2. Ni siquiera tienes 1, tienes 2 mínimo, ¿vale? Lo que pasa es que los tienes que entrenar y los tienes que aceptar, no puedes simplemente reprimirlos. Lo bueno y lo malo de la intuición, de los talentos, de los dones, es que siempre están ahí. El problema es cuando los ignoras, los reprimes, etc. Llega un punto que los bloqueas, ¿vale? Y se pueden volver a desbloquear, pero requiere muchísima práctica, muchísimo tiempo. Entonces, mi consejo, sobre todo respecto a la clarividencia, ¿vale? Porque vamos a hablar después de los sueños un poquito. Nunca los ignores, ¿vale? No caigas ahí en como... soy el mensajero de los dioses. No caigas en esa trampa. Pero sí es verdad que no tomes decisiones precipitadas, pero busca confirmaciones. Si tú tienes un sueño en el que pasa algo, en vez de volverte loca y enfrentarte a alguien, discretamente busca confirmaciones de lo que has soñado, es cierto o no, o desmiéntelo, ¿vale? Pero yo no tomaría decisiones precipitadas, no me volvería loca en el sentido de esto es así, tal, me has sido infiel porque ta. Confirma, ¿vale? Confirma. Puedes contratar a un tarotista, contrátame a mí, por favor, me gusta el dinero, pero confírmalo, no tomes decisiones ahí a la ligera, ¿vale? Ahora, ¿cómo se manifestaría esta clarividencia en la vida diaria? Así, esto es lo que mis clientas, que me consta por el método Destino y por otras sesiones anteriormente hechas conmigo, que tienen este don y que se aprovechan de él, ¿vale? Entonces les he preguntado, y ellas muy amablemente, un saludo a vosotras dos, por cierto, vamos a hablar de forma precisa, ¿vale? Estas son formas en que muchas personas describen este don, ellas conocen a otras personitas que también lo tienen, en concreto de sus familias, ¿vale? También son como experiencias en sí, ¿vale? Hay gente que lo tiene diariamente, hay gente que le pasa semanalmente, hay gente que le pasa mensualmente, hay gente que le pasa solo previo a pasar algo malo, hay gente que le pasa hay distintas opciones, ¿vale? Así que vamos a llamar a esto don o experiencias o conjunto de experiencias intuitivas, ¿vale? A interpretar. Espero que te gusten. Dime en comentarios si te han pasado y si crees que tienes clarividencia. Habría que ver la carta natal para ver si tienes clarividencia como un talento fijo, porque hay gente que tiene más clarividencia que otra, hay gente que tiene más capacidad que otra. Eso se ve con la astrología. Si te interesa, método Destino conmigo y me hablas de que te interesan talentos y así espirituales, ¿vale? Vale, el primer caso sería como ver imágenes o vídeos mentales de forma así como un poquito súbita, un poquito como de sorpresa, ¿no? De hecho, las nativas que yo he atendido previamente no ven, entre comillas, necesariamente algo como una película en su cabeza como al leer, ¿sabes? No ven eso, pero sí me lo describen como una imagen breve que aparece en la mente, como una escena de una película, un GIF, sí, de estos de Tumblr, de un segundo. También pueden llegar a ver como un destello interno, sí, al pensar en alguien. Por ejemplo, no sé, imagínate, empiezan a pensar en el cucaracho y les viene una imagen o un recuerdo que tuvieron con el cucaracho de 1 segundo, 2 segundos, un GIF prácticamente. También he tenido una de estas dos clientes en concreto, me acordaba, ella me decía, ¿te acuerdas de esta sesión? Y yo, sí, me acuerdo de esa sesión. Ella estaba obsesionada en concreto con una playa, ¿vale? Tenía como una foto en la cabeza de un lugar muy concreto que no ha visitado nunca, no ha visto nunca. Ella está segura de que no es de su país, ella era de Latinoamérica, entonces yo estaba como, vale. Yo le recomendé que simplemente buscase como una forma de acortar, ¿no? Miramos las vidas pasadas y así. En concreto afirmamos que era un lugar de una isla del Mediterráneo, posiblemente España, etc. Está aún hoy día buscando esa playa en concreto. Creemos que es un recuerdo de vidas pasadas, ¿vale? También imagino que te podrá pasar con objetos o con situaciones, ¿vale? Esto de ver como una foto mental, una imagen mental, ¿sí? Por ejemplo, una imagen de una pelea o una imagen de algo así, ¿sí? También está como el hecho de la sensación de que hay como un concepto abstracto en tu idea, en tu cabeza, perdón, una idea abstracta, sí, pero no está razonada, es como un concepto, ¿sí? Esto le pasó a otra de mis clientas hace años, no la pude contactar, se ve que cambió de teléfono, pero era como... tenía sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Sensaciones que como que le provocaban falsos recuerdos, recuerdos que supuestamente ella tenía como déjà vus, pero no eran déjà vus. Entonces yo llegué a la conclusión de que o está viendo vidas paralelas de forma intuitiva. Por ejemplo, imagínate, vives cerca de Gran Vía Madrid, ¿sí? Y estás paseando por Gran Vía Madrid y de repente tienes un sentimiento como de déjà vu
de haber estado en Gran Vía, Madrid, pero vestida de otra forma, en otra época, o simplemente pues eres un hombre en vez de una mujer. Esa sensación, ¿sí? Pero no eres capaz de razonarlo, no entiendes por qué tienes ese sentimiento, algo así, ¿vale? Te voy a poner aquí un par de ejemplos. Este me pasa a mí constantemente, ¿vale? Estás guardando las llaves y te viene una imagen de, por ejemplo, un cajón en el recibidor de la entrada. Estabas guardando las llaves, pero no encuentras las llaves. Es una sensación muy rara, ¿no? Y, de hecho, cuando os medicáis, yo siento que o se bloquean o se te ponen muy, muy, muy exagerados los dones. Esto a mí me pasaba mucho, de hecho yo me ponía a llorar porque me ponía muy nerviosa. Perdía un montón las cosas, pero sin embargo, yo pensaba en voz alta, ojalá encontrar, por ejemplo, el pasaporte, que necesitaba mucho el pasaporte en esa época, ojalá encontrar el pasaporte en este cajón. E iba a ese cajón, ya había visto ese cajón ahí, no estaba mi pasaporte ahí. Y yo había buscado por toda la casa, me había vuelto loca, ya llegaba tarde al aeropuerto, no encontraba el pasaporte, llegaba ya, había visto ese cajón estaba vacío, abro el cajón y el pasaporte está ahí. ¿Sí? Y sé que el pasaporte no estaba ahí porque mi madre había mirado en ese cajón conmigo y no estaba ahí. Bien, pues yo previsualicé que mi pasaporte estaba ahí. ¿Cómo? Ni puta idea, ¿vale? A mí me pasa con estas tonterías, en plan, intento guardar las llaves, no, juraba que tenía las llaves en la mano y las llaves no estaban. Y luego simplemente me viene una idea de vete al cajón del recibidor, por ejemplo. Voy, abro y están ahí las llaves. Esa mierda a mí me da muy mal rollo, ¿vale? Yo lo considero clarividencia, porque estoy visualizando que algo está en un lugar, a pesar de que yo ya he mirado y no estaba anteriormente, yo he visualizado y están ahí las llaves, ¿sí? Hay gente que cree en los duendes, que cree en los trasgos, que le llaman aquí en Galicia, hay gente que cree en los fey, no sé si hay alguno en mi zona, me consta que sí, por señoras que viven cerca de mí, que hay aquí como estos espíritus del bosque y que hay tal, y me consta que los hay en mi zona, en concreto en mi finca, pero me hace gracia ¿vale? Porque hay clientes que también les ha pasado y no creen que sean los fey, no creen que sean, pero bueno, eso depende de tu cultura también, ¿no? En mi cultura hay mucho rollo celta y creemos en estas cosas. Bien, de hecho los árboles y todo eso es flipante. Bien, ven a Galicia, tenemos buena comida. Bien. También, esto le ha pasado a varias clientas mías. Piensas en una amiga, por alguna razón, no viene a cuento, estás estudiando cualquier cosa, piensas en una amiga, en un ex, lo que sea, y de repente aparece una escena mental de ella llorando. ¿Sí? Poco después, tú le escribes, en plan, oye, mira, ¿estás bien? Y tu amiga te escribe, ¿cómo sabes que estoy llorando? Te quedas helada, ¿verdad? Esto me lo hace a mí mi amiga de Alemania. Nosotras básicamente nos comunicamos a través de memes, ¿sí? Le mando un meme, ella me manda un meme y así. Y a veces escribimos 4 frases en plan, ¿todo bien hoy el día? Sí, ¿hoy qué pasó? Hoy me salté un stop, no sé qué, ¿sabes? Esas estupideces. Y a veces me escribía ella antes, me decía, ¿estás llorando? Y yo, sí. ¿Cómo lo sabes? Me dijo ella, vale, y me hacía la videoconferencia. Ella intuía y veía imágenes, decía, no sé, te vi llorando en mi cabeza. Eso es clarividencia. Hay un vínculo emocional con una persona y sientes que está mal, ¿sí? Cosas así. Tengo una clienta, por ejemplo, que sentía que su hija, o sea, tenía como en la cabeza la imagen de su hija que estaba triste. Su hija estaba en Alemania, si no recuerdo mal, ella era de Venezuela. Y le escribió a su hija y su hija le decía que estaba todo bien, que estaba todo bien, que estaba todo bien. Bien, en unas vacaciones no sé qué pasa, que la familia consigue salir de Venezuela y se viene a Alemania y Venezuela o Cuba, no me acuerdo, da igual. Y le comenta a la hija que tuvo una depresión en ese momento. Eso había sido el año anterior, si no me acuerdo, me comentó mi clienta. Y la madre decía, es que yo sabía que estabas triste, yo sabía, y tú me decías que no, yo creía que estaba loca, creía que te echaba de menos y ya está, pero ella soñaba con su hija llorando, ella sentía a su hija llorando, ¿sí? Esto pasa especialmente en los vínculos de abuela, madre, hija, ¿vale? Porque en los linajes vamos de 3 en 3, ¿sí? Tu abuela gesta a tu madre, que a la vez gesta a tu madre siendo un bebé con los propios óvulos, por lo tanto, la abuela gestó en sí a la madre y a la nieta, ¿sí? Entonces los vínculos van de 3 en 3.
Con los hombres no es así, pero va con las mujeres. Después nosotras, por ejemplo, con una mejor amiga con la que incluso se desincroniza la regla, que empezáis a sangrar a la vez, se crea un vínculo emocional muy fuerte, ¿vale? Entonces, incluso aunque no estéis en la misma habitación, si hay un vínculo emocional con tu amiga, te puede cambiar el periodo para sincronizarte con la que es más fuerte. Por ejemplo, si mi amiga está más fuerte emocionalmente, mentalmente, etc., y yo tengo depresión, mi menstruación, aunque hable con ella por videoconferencia, se puede llegar a sincronizar con la suya. Eso a mí me pasó con mi amiga hace tiempo, ¿vale? Es muy fuerte. Y yo no veo que nadie habla de estas cosas. Y yo en esa época me ponía muy nerviosa y decía, esto me estoy volviendo loca. Y mi amiga me decía, no, empezaste a sangrar a la vez que yo. O sea, es muy fuerte, ¿vale? Tomad nota de estas cosas que os pasan, porque la verdad es que haces unos patrones impresionantes, ¿vale? Ahora, esto le pasó a una clienta mía también, ¿vale? Antes de entrar a una reunión, ves claramente en tu cabeza mentalmente que alguien va a poner como un problema a un proyecto, por ejemplo, ¿sí? O que alguien no va, aunque todo el mundo parezca que se lleva bien y así, como que tienes una visión en la cabeza de que alguien va a parar la reunión, o que alguien va a interrumpir la reunión, o que va a pasar cualquier cosa, y luego ocurre. Esto le pasa a una clienta mía, ella es abogada y se aprovecha un montón de esa mierda. Ella puede predecir el abogado contrario lo que va a decir, puede predecir, no sé. Ella es abogada y se dedica a tapar mierda de sus clientes, ¿vale? Y entonces ella es muy buena, gana mucho dinero porque predice eso. Ella, en vez de bloquear su don, lo que hace es tiene 7000 escenarios posibles en la cabeza, y cuando llega a un juicio siempre acierta, porque aunque el resto no hayan ocurrido, ella ya estaba preparada con un argumento. ¿Tú te imaginas ser abogada y poder hacer eso? O sea, esa señora es la puta ama. Yo le decía, ojalá, o sea, y ella decía, sí, yo me aprovecho de esto. Yo desde pequeña veía que podía hacerlo, y yo me gustaban las leyes, yo decía, yo valgo para juicios, yo valgo para no sé qué en las empresas, tal, porque no hay nadie que me gane. Es de hecho de las mejores abogadas, en mi opinión, que hay por aquí en España, o sea, increíble. Y nadie lo intuye, nadie se imagina que esta chica lo que esté haciendo es promover la clarividencia, ni se lo imagina. Ella también es muy empática, entonces tiene esos dos dones. Bueno, yo le llamo clariempatía, pero creo que tiene otro nombre ahora mismo. Ella siente emociones muy fuertes y es capaz de manipular las emociones de los demás. Cosa que eso y clarividencia en una abogada es una bomba. O sea, yo le decía, nunca pares. Y ella, no pienso parar, y no pares nunca. Y yo le dije, en el futuro, si te cansas de ganar tanto dinero, podrías meterte en trabajos para ayudar a las minorías o a las mujeres y, vamos, serías imparable. Y ella, vale. No creo que lo haga, es bastante ambiciosa, pero sería un asset que te flipas, ¿vale? Ahora, también veo, y me han comentado mis clientas, también veo, jaja, como una certeza. Ellas saben cosas y las defienden a muerte, ¿vale? Tienen como una... A veces no es una escena como de película, ¿vale? O una imagen tipo GIF de Tumblr, a veces es un símbolo, ¿sí? Esto le pasa a una de mis clientas, ¿vale? Solo le ha pasado a una de mis clientas, pero me parece como que merece mención. A mí no me ha pasado tampoco, pero me llamó la atención. Ella no es como que vea un GIF o una imagen de un segundo o que vea una película así. Ella ve símbolos, como ya he dicho, a veces ve ruedas, a veces ve una carta del tarot, a veces ve un animal mitológico, a veces ve agua turbia, a veces ve barro. Una vez a ella le pasó que iba a ir a una entrevista de trabajo, estaba muy nerviosa para esa entrevista de trabajo, y justo antes de abrir la puerta para entrar en su turno de la entrevista, ¿no?, visualizó, ella estaba abriendo la puerta, pero ella le vino a la cabeza como una puerta que se cerraba de bruces. Y ella sabía que no iban a darle el trabajo. Y así fue, no le dieron el trabajo. También me comentó que a veces ve caminos despejados, caminos que da miedo, en sueños. Ve sombras detrás de ella y sabe que alguien está hablando mal de ella porque vio sombras detrás de ella. A veces ve una luz y eso le hace como ver esperanza, tener esperanza. Y a veces cuando piensa en una persona, piensa en un color, ¿vale? Por ejemplo, no sé. Ella decía que yo le recordaba el color verde esmeralda, ¿vale?
pero no sé, dice que yo le transmitía paz, ¿vale? Sin embargo, había, por ejemplo, su cucaracho en ese momento estaba rompiendo con ese hombre, no sé qué, por eso buscaba trabajo, quería más independencia económica. Me acuerdo que pensaba en rojo cuando pensaba en él, ¿vale? De hecho, le pregunté, ¿pero le tienes miedo? No, simplemente que está muy como peleando conmigo todo el rato, entonces, no sé, lo asocio con el rojo y yo como, interesante, vale, ¿ves? Ejemplos. Ahora, en la rutina diaria, ¿sí? Lo del trabajo que os comenté, tengo aquí un par de ejemplos escritos. Vale, le pregunté sobre todo en caso de, por ejemplo, sus padres, ¿vale? Ella no se hablaba con sus padres desde hace años, es una señora un poquito más mayor, tendría como 40 años. Y ella me hablaba, ¿no? De que cuando hablábamos de los colores, porque me llamó mucho la atención, o sea, en mí piensas en verde, en tu novio piensas en rojo. Y cuando sientes frialdad o simplemente que no tienes conexión con alguien, porque con tu novio tienes conexión, conmigo tienes conexión. Entonces, cuando hay alguien con quien no sientes nada, ¿qué ves? Y ella me decía que veía el color gris. Por ejemplo, pensando en sus padres, ella sentía como distancia, sentía vacío, sentía frialdad, entonces veía el color gris, veía una casa vacía, por ejemplo. Ella su infancia la pasó mucho tiempo sola en casa, entonces ella pensaba en una casa vacía, pensaba en el color gris, ¿sí? Como la ausencia de color, ¿sí? Vale. Ahora, también imagino, esto me lo acabo de sacar de la manga ahora, no lo tengo en el guión, pero imagino que si fueras a irte a un viaje, por ejemplo, y visualizas la noche anterior en un sueño una carretera pues recién puesta, de estas suaves, rectas, limpia, luminosa, luz de día, pajaritos, un elefante caminando al lado, yo que sé, pacíficamente, así, interpretas como que este es el camino correcto, como que este viaje es parte de tu destino, ¿no? Y sin embargo imagino que si no paras de ver rotondas o no paras de ver, no sé, baches en la carretera, cosas así, o un dragón hambriento en mitad de la carretera, pues imagino que no es un buen augurio, ¿no? No sé, es una idea que me acabo de sacar de la manga. Vale, punto número 3. Como una anticipación espontánea, ¿sí? Esto me pasa a mí y le pasa a varias clientas mías que no canónicamente tienen como la clarividencia muy desarrollada. Vemos venir cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto me pasaba a mí mucho cuando empezaba a conducir. Yo iba muy nerviosa, no me gusta conducir, ¿vale? Me gusta conducir, pero no me gusta ir rápido. La gente es muy rara conduciendo, va demasiado rápido, ¿vale? Soy una abuela, déjame en paz. Pero a veces cambiaba de ruta sin saber por qué. Y luego me daba cuenta pues que había un atasco por un accidente, ¿vale? Pero me enteraba después, porque mi padre se había quedado atrapado en el atasco, volviendo a casa de trabajar, y yo había llegado de la facultad tranquila en el coche. Y luego, pues, oye, ¿dónde está papá? Y me decía mamá, nada, llamó desde el coche, está atrapado en tal calle, tal, pero tú no viniste por esa carretera. Y le decían, no, vine por otra, no sé, me apetecía ir por otra, tal. Esa cosa, a mí eso me pasó un par de veces, por ejemplo. También lo que me ha pasado a mí y a mis clientas un montón, a todo tipo de clientas, es que cogían el móvil y de repente les llamaban, ¿sí? Como que ellas tenían en la cabeza de tengo que tener un móvil en la cabeza, en la mano, ¿sí? También, por ejemplo, salir de casa y visualizar que te quedó el móvil en la mesa de la cocina. Eso me ha pasado a mí y me ha pasado a mis clientes también. O, por ejemplo, visualizar de repente un recuerdo de una amiga que hace años que no te hablas con ella porque es imbécil y de repente te manda un WhatsApp de 3000 palabras como hablándote de algo de hace años que tú ni te acordabas. ¿Por qué visualizaste a esa amiga? Porque esa amiga, que hace años que no te hablas con ella, está pensando en ti mientras escribe el mensaje. Y cuando vas a coger el móvil después de pensar en ella, ves el mensaje de tu amiga. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Lo ves venir, como esta tía me va a escribir. Y te escribe, sí. Ahora, por último, otra cosa que he visto mucho en mis clientas es que sueñan con algo y al día siguiente o poco tiempo después ocurre, ¿vale? He conocido a gente que incluso ha soñado con vidas pasadas y han sentido texturas, dolor, frío, y que incluso se despiertan con una sensación de que ese dolor o frío está en sus huesos. Esto a mí también me ha pasado a mí varias veces, sobre todo medicada, era horroroso. No sé qué pasaba con la medicación. A mí, por ejemplo, mis guías eran incapaces de contactarme, pero sin embargo mis pesadillas para mí eran pesadillas, pero en realidad son recuerdos de vidas pasadas, los sentía muy viva. Yo me operé varias veces y la anestesia
literalmente, a mí, o sea, te juro que yo me despertaba de la anestesia y yo sentía las heridas en mi cuerpo. O sea, sentía dolor en mi cuerpo, sentía pánico. O sea, de hecho me tenían que agarrar las enfermeras, ¿vale? Era una experiencia horrorosa. Y yo cuando le preguntaba a la enfermera, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo les intentaba hablar y ellas me decían, no, es que la anestesia o estás en un estado de calma o te puede provocar pesadillas. Y yo decía, vale. Y en ese momento, yo era pequeña en ese momento, yo entendía como, vale, son pesadillas y la anestesia me las ha agravado. No, cariño. Años después, yo ya en mis 20, cuando empecé a estudiar sobre esto, me di cuenta que son recuerdos. Por eso sentía esas cicatrices, por eso sentía yo ese dolor. Sentía como... O sea, eran unas cosas muy turbias. Y mis clientas, las clientas que tienen pasados traumáticos, hay veces que se despiertan y sienten como... no voy a decirlas, pero sienten cosas horrorosas en el cuerpo. Como que ha pasado en esta línea temporal, cuando en realidad es algo que evidentemente les está pasando porque las vidas anteriores no son anteriores, están pasando a la vez ahora mismo. Tu yo del pasado sigue existiendo, incluso el de esta línea temporal, ¿sí? Y ellas a veces pues vuelves atrás a esas líneas o te mimetizas con esas líneas y esas veces... Por eso la noche de Samhain o de Halloween es muy peligrosa, Día de Muertos, etc. Yo no os recomiendo que salgáis fuera, sobre todo si practicáis estas cosas, porque están los sueños como muy vívidos, ¿vale? Entonces, hay gente que ve eso de vidas anteriores o posibilidades de otras líneas, y luego hay gente que literalmente sueña con alguien, por ejemplo, sueña que mantiene una conversación con alguien, y al día siguiente esa persona les contacta, les llama, les escribe, les manda un mail. ¿Sí? Eso es muy común. Estás a base de los sueños como visualizando, ¿no? Prediciendo, no me gusta esa palabra, pero muchas lo decís, pero visualizando algo del futuro, ¿sí? O visualizando una conversación que tuvieron dos personas sin que tú estuvieses presente en el pasado, ¿sí? Eso también puede ocurrir, ¿vale? Y quiero aclarar una cosa. Mucha gente imagina la clarividencia como una visión de una película, algo claro, ¿vale? Que nunca se equivoca. Pero en la práctica, por lo que me he dado cuenta con mis clientas, y después de ver las cartas natales de estas, puedo ver que son dones mucho más sutiles que el de una supuesta psíquica superestrella de estas de Hollywood, ¿vale? De hecho, muchas veces mis clientas creen que no tienen dones, cuando en realidad las señales les pasan desapercibidas hasta que... básicamente traicionan su intuición y estas señales no vuelven, ¿vale? Recuerda que la intuición es algo caprichoso, ¿vale? Todas las mujeres tenemos dones, pero si no la escuchas, si la ignoras, pues llegará el día en que te deje de avisar y créeme, no quieres eso, ¿vale? Es muy peligroso. Ahora, respecto a las cosas que más me han comentado mis clientas o incluso amigas y conocidos de con este don, ¿no? Gente que tiene el don muchísimo más desarrollado que yo, por supuesto, porque esto a mí me viene muy random, o sea, no es... Yo lo que tengo es clariaudiencia. ese sí que es mío. Ahora, estos son, lo de las llaves, lo del pasaporte, algún sueño que he tenido, pero vamos, no es algo que, por suerte, no me pasa mucho, porque la verdad es que yo no he tenido mucha suerte con este don, la verdad. No me gusta. Pero te recomiendo practicarlo, ¿vale? Porque es muy útil. Literalmente, mi clienta, llamémosle Luisa, ¿vale? Luisa me dice, sí, cuando le pregunté me dice, no veo como una película, sino como microfragmentos de una película. Algo así como flashbacks, ¿sí? Ella ve cosas así y ella escucha, siente texturas, es como si estuviese allí, literalmente, como si fuese un personaje de teatro, ¿sí? Allí. Luisa sí ve eso. Luego, tengo una que vamos a llamarle Carla, mi otra clienta, que dice que, de hecho, pensábamos que le pasaba algo muy curioso, porque ella ve como un GIF, una imagen de un segundo con movimiento, ve como un corto de videoclip, como Luisa, pero sin voz. Está completamente muda la película, ¿sí? Me dice que nunca ha escuchado voces en esas visiones, simplemente es como una imagen muda, ¿vale? Es como escuchar una película sin sonido. Ella, de hecho, podía sentir las emociones, pero de forma muy exagerada, pero no había sonido, ¿vale? Ella sí
se dio cuenta de eso, de que es como un GIF, un vídeo sin sonido, pero las emociones, en concreto las negativas, miedo, angustia, inseguridad, estaban muy, muy, muy exageradas. De hecho, ella, al menos por lo que Carla me comentó, solo era capaz, o al menos hasta el momento, de predecir o intuir cosas negativas para ella o el resto de personas que conocía, ¿vale? No tenía que tocarlas, nada, simplemente conocerlas, tener un vínculo emocional con ellas, y podía sentir, por ejemplo, tenía una imagen en la cabeza de su mejor amiga, por ejemplo, sin sonido, y podía sentir su amiga estando muy triste o estando con ansiedad, con miedo, ¿sí? Algo así. Otras veces, por ejemplo, me decían que creían que estaban locas otras clientas o amigas porque no siempre entendían la escena que estaban viendo al momento de recibirla. De hecho, muchas las olvidaban justo después. Lo mismo con los sueños. Es por eso que te recomiendo que tengas un diario o algo así categorizado por las personas que aparecen en los sueños, recuerdos, símbolos que hacen, qué emociones te transmiten, etc. Y luego, si algo ocurre, pues los tachas, en plan de esto ya pasó, esto se contextualiza así, etc. Y es que puede pasar aquí dos cosas. Puede que te falte contexto y puede que te hayas olvidado de algunas cosas que viste en el sueño o que sentiste en el sueño, y con el tiempo, pues estas te van a faltar como datos, ¿vale? La clarividencia es muy común, como la clariaudiencia, son muy comunes, ¿vale? Y hay gente que pues soñé contigo y mira, hoy nos hemos cruzado en el supermercado, jajaja, y yo automáticamente pienso, esta tía tiene clarividencia. Lo que pasa es que como no la nutre, le pasa una vez a cada 7 meses, pero esta tía tiene capacidades de clarividencia, ¿sí? De hecho, muchas os olvidáis de los sueños, os olvidáis de cosas, pero os queda la sensación emocional de soñé con, no sé, Paula, pero tenía algo negativo ese sueño, pero no me acuerdo qué pasaba, solo sabía que pasaba algo malo. Llamas a tu amiga y la avisas de, oye, cuidado que creo que te puede pasar algo malo esta semana, no te asustes, cosas así, ¿vale? Por ejemplo, lo que sí me comentaron todas es que siempre les suele pasar haciendo el mismo tipo de actividad, ¿vale? De hecho, muchas mujeres nos solemos dar cuenta de que siempre estas imágenes, flashbacks, aparecen en la cabeza cuando hacemos algo más mecánico, ¿no? Algo que permite que la mente pues descanse, o cuando estamos cerca del agua. A mí me pasaba muchísimo, por ejemplo, en el mar, cuando iba a hablar a Afrodita, daba mis ofrendas en la playa, etc., me venían imágenes, ¿vale? Pero eran imágenes que luego, pues, no sé, no les daba importancia, sí, en esa época. Tengo clientes, por ejemplo, que les pasa mucho en la ducha. Como veis, están cerca del agua, están haciendo algo mecánico. O, por ejemplo, cocinando, ¿sí? O tendiendo la ropa, lavándose los dientes, cosas así. Algo mecánico, ¿vale? También muchas veces me han dicho que como que intentan volver a recordarlas y que les es imposible. Esto es algo que viene y luego se marcha y ya, ¿vale? No se puede forzar. No puedes volver a recordar algo que ya visualizaste, básicamente. Y en otras ocasiones simplemente pues es como una confirmación de lo que el resto de personas te transmiten. Por ejemplo, tú intuyes que tu marido se está follando a la secretaria, ¿vale? Que esto es algo muy común, por desgracia, que me comentáis, ¿vale? Lo intuyes, llevas meses intuyéndolo y de repente un día lo sueñas y visualizas a tu marido en ese sueño follándose a la secretaria, ¿vale? Me contratas, hacemos tarot y se la está follando. Desde hace meses, justo cuando empezó tu intuición a avisarte. Qué curioso, ¿veis? No se traiciona la intuición. Vale, ahora, momentos así más random que me habéis comentado que me ha hecho gracia, ¿vale? Porque el patrón al final se ve solo. Al despertar por la mañana, porque lo habéis soñado, básicamente, ¿vale? Recordáis una escena muy concreta de un sueño concreto. No recordáis el sueño completo, pero sí recordáis una escena que os marcó mucho o que os transmitió algo emocionalmente, ¿sí? También podéis levantaros con una imagen repetida de una persona o de un lugar que no conocéis, como mi clienta con la playa, por ejemplo. No sé si os lo comentáis, pero que sí, si no os lo dejo en comentarios. O simplemente, pues, no podéis dejar de pensar pues, en un jarrón, o en que no encuentras tu perfume, yo qué sé, ¿vale? Cosas así. También, pues, podéis notar que una imagen del sueño, por ejemplo, puede que ni siquiera, o sea, esto le pasó a una clienta y me llamó muchísimo la atención. Ella soñaba con unos personajes de unos libros que ella leía que le encantan, ¿vale? Y en el concreto era un triángulo amoroso, ¿vale? Pero ella ni siquiera tenía pareja, entonces no entendía nada. Pero el triángulo amoroso, lo que ocurrió en ese sueño, que no voy a decir,
No pasa en los libros. Es una saga de libros que me leo todos los años. Me encanta esa saga de libros. Y yo como, ¿estás segura? Y ella, sí, no tiene ningún sentido. Es como que estoy proyectando mi vida en estos personajes. Ni siquiera estoy visualizándome en el sueño. Son los 3 personajes. Y yo como, qué curioso, ¿vale? Y entonces, a lo largo de, no sé, de los meses, ella se cruzó con 2 chicos, ¿sí? Uno era amigo de ella de la infancia y otro era un casi algo que tenía mi clienta. Y se dio cuenta de que ella era la chica y ellos 2 eran el triángulo amoroso del libro. Su intuición le avisó a través de los personajes de un libro que esto le iba a pasar a lo largo del año. ¿A qué es la hostia? O sea, imagínate, Shading y Raisan y tú eres Feira. ¿Sabes? Si te avisan de que hay 2 tíos que les interesas románticamente y que no te habías dado cuenta. Es la hostia, o sea, es la hostia. Pero bueno, también, por ejemplo, esto me pasó con otra clienta. Ella soñaba con que iba a haber una discusión en una reunión familiar, ¿vale? Ella en concreto se reunía todas las semanas con la suegra, la familia del marido, etcétera, hacían una cena, bueno, creo que era los domingos, no sé, después de la iglesia, algo así, ¿vale? Y hacían reunión todas las semanas. Y ella me decía, mira, pero es que nos llevamos todos genial, no sé qué, yo quiero evitar que esto ocurra. Y yo, ¿vale? Y yo, ¿hay alguien en casa que meta líos, que sea problemática? No, aquí nos llevamos todos bien. Y yo, mira, las familias, nada es perfecto, ¿vale? Entonces, razónalo, le dije yo, haz una lista, no sé, en el móvil, así que no te la miren, ¿vale? Pero ella seguía teniendo una sensación extraña, ¿vale? Hicimos el tarot, de hecho, y me confirmaron las cartas que una mujer mayor de su familia no deseaba cosas buenas precisamente para ella en concreto, ¿vale? Pero ella me aseguraba de que no, que tenía que ser alguien del trabajo, cosas así, porque que en su familia se llevaban todos bien. Y yo, bueno, ¿vale? Lo que tú digas, pero ten muchísimo cuidado. Y ella, vale. Ellas seguían quedando todas las semanas, bien. Esto fue un mes antes de Navidad. Lo tengo anotado, ¿vale? Porque ella, literalmente, en Navidad, pasó las Navidades, ya era casi febrero, y me escribió por WhatsApp diciendo, la pelea fue la noche de Navidad. Y una señora mayor, en concreto la hermana de su suegra, la insultó y bueno, fue modo telenovela, ¿vale? Increíble. Entonces ella tenía imágenes de una discusión en su cabeza, soñaba con eso, pero le faltaba el contexto. ¿Qué había pasado? Que unas semanas antes de Navidad ella se había negado a ayudar con algo a su suegra y a la consuegra, ¿no? Y entonces ellas 2 empezaron a hablar mal de ella, la suegra, bueno, estaba ahí un poco como intermediaria, pero al final hubo pelea en Navidad, ¿sí? Entonces le faltaba el contexto de ese malentendido, de esa pelea semanas previas a Navidad, cuando hizo la sesión conmigo, ¿entiendes? Espero que sí, vale. Ahora, en la ducha, ¿sí? Imágenes rápidas cuando la mente básicamente se relaja. Suele ocurrir en casa, después del trabajo, con el cansancio de todo el día. Hay gente que le pasa en la ducha, en la bañera o haciéndose un té, ¿vale? Algo con agua, ¿sí? En el contacto del agua. Una cosa, cuando tú, que se me acaba de venir a la cabeza y no sé por qué, cuando tú estás hablando con alguien en una cafetería, lo que sea, y tienes un vaso de agua, un vaso de café, de té, de lo que sea, algo que contenga agua delante de ti, un caldo también, ¿vale? No sé, un guiso, yo qué sé, ¿vale? Yo no como guisos, pero eso. Tú estás hablando mal de alguien, ¿vale? El agua, absorbe esa vibración de la mierda que estás hablando. Aunque tenga mérito lo que estás diciendo y que sea verdad, el agua que tienes delante, el vaso de agua, el té, la infusión, el café, el guiso, absorbe esas vibraciones y luego te la estás comiendo. Y luego eso te afecta, ¿vale? Si vas a hablar shit o mierda de alguien, que sea delante de comida, cosas que no tengan agua directamente, ¿vale? Todo tiene aguas ahí, lo sé, pero me refiero a que no tengas una masa de agua delante, un guiso, unas lentejas, agua, infusión, café, no lo hagas, porque te estás bebiendo esa mierda. Si tu amiga lo está haciendo, da igual que tapes el vaso, lo que sea, el agua lo absorbe, entonces bebed el agua, lo que sea, y luego empezáis a hablar mierda, ¿vale? Es un tip que os doy, por cierto. También, por ejemplo, en la ducha, esto me pasó a mí una vez, ¿vale? Estaba muy estresada por algo de la facultad y de repente me vino una solución a la cabeza, como si mi cabeza hubiese diseñado una forma... de alguna forma un libro de instrucciones específicas para mi situación en particular. Estaba en la ducha y me vino a la cabeza, como esto es lo que voy a hacer. Y se arregló, por cierto, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de clarividencia. A veces no es que
visualices algo. A veces es que literalmente te viene a la cabeza la solución a un problema, lo visualizas, cómo solucionas el problema de cierta forma, ¿sí? Sobre todo de noche pasa, o cuando estás en la ducha, porque te relajas, tu mente, tu feminidad se relaja al estar en contacto con agua, al estar de noche, ¿vale? En contacto con la luna. De hecho, en la ducha, varias conocidas mías dicen que en la ducha siempre les vienen sus mejores ideas, ¿no? Visualizan las mejores ideas. O que en la bañera, pues, les llegan como percepciones, ¿no? De ya sé cómo va a terminar esto, ya sé cómo se va a solucionar esto, cosas así, qué curioso, ¿no? Eso es un tipo de clarividencia, suave, pero es clarividencia. También hay gente que le pasa cocinando, ¿vale? Esto le pasó a la madre de una amiga hace años, ¿vale? Cuando necesitaba visualizar cosas o necesitaba claridad en las cosas, cocinaba, ¿vale? De hecho, estaba cocinando, pensaba en alguien de la nada y de hecho sentía la necesidad de escribirle ella, y entonces se solucionaban sus problemas de malentendidos y cosas así, porque sabía que era el momento correcto para escribirle, ¿sí? También, por ejemplo, esto nos pasa a muchas, ¿no? Vemos un vaso o un plato que ni siquiera está a punto de caerse, pero lo visualizamos cayéndose y entonces lo cogemos y lo guardamos en la alacena, ¿sí? Ahora, con niños, ¿sí? También puede pasar con animales. No sé, por ejemplo, esto lo veo que mi madre lo hace constantemente. Yo de pequeña no hablaba mucho, ¿vale? Y mi madre instantáneamente sabía que tenía sed, que tenía hambre, que tenía sueño, que estaba cansada, que no quería hablar con alguien, que no me caía bien alguien. Ella lo intuía, ¿vale? Entonces me cogía y me dejaba en el coche, o cogía y me decía, vete a tu cuarto, cosas así, ¿vale? También intuía cuando me iba a poner enferma, ¿vale? Intuía que no quería comer ciertas cosas así, ¿vale? Y a mí me pasa ciertas veces con los animales, como que puedo intuir que tienen hambre, que están cansados, que no les cae bien a alguien, etcétera, 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 ¿sí? No hace falta que alguien verbalice algo para que tú lo sepas, ¿vale? Esto sobre todo le pasa a las madres con sus hijos cuando hay un vínculo emocional. Mira, no todas las madres son buenas madres, ¿vale? No todas las madres tienen instinto maternal y no todas las madres tienen un vínculo emocional con sus hijos, y es por eso que no intuyen las necesidades. Cuando tu madre te quiere, ¿vale? Porque con los padres esto es una conversación que me puede hacer que me canceléis. Entonces, cuando no la vamos a tener, cuando las madres tienen un vínculo emocional con sus bebés, con sus hijos, ¿vale? Sean adoptados o no, no importa. Cuando tienes un vínculo emocional con tu hijo, tú sabes lo que necesita tu hijo. Aunque esté en los Estados Unidos viviendo y tú en España, o en México, ¿vale? Tú intuyes que tu hijo está bien, tú intuyes que tu hijo no está bien, tú intuyes que tu hijo no está comiendo, que no sé qué. Pues tu madre te pregunta, ¿has comido hoy? ¿Sí? Aunque lleves años fuera, es como, mamá, que sí, que he comido, y no has comido, o no has comido bien, y tú y yo lo sabemos, pero tu madre lo sabe instintivamente, ¿vale? Clarividencia. Ahora, en las relaciones, también incluyo aquí la amistad, ¿vale? Básicamente captas o presientes que alguien te está mintiendo, ¿vale? O intuyes que no te está contando toda la verdad, ¿sí? ¿Cuántas de nosotras? ¿A que sí? Bien, pues ahí tienes. También puedes incluso visualizar distancia o ruptura antes de poder explicarla racionalmente. De ahí que las mujeres emocionalmente hayamos pasado la ruptura dentro de la pareja. 3 meses antes de romper, la mujer ya ha pasado el duelo de la relación. Por eso las mujeres normalmente ante la ruptura suelen recuperarse mucho más pronto que los hombres, porque los hombres no se ven venir la ruptura. Los hombres pueden pasarse toda su vida al lado de una mujer que no soportan con tal de no estar solos, pero las mujeres cuando rompemos con alguien es porque ya no hay nada que salvar, cuando es algo definitivo, sí. También esto le pasó a una clienta mía, que soñaba que su pareja tocaba a otra, acariciaba a otra, se abrazaba con otra, se besaba con otra, soñaba con otra, y así fue, ¿vale? Esto fue un caso de hace bastantes años, estaba yo en la facultad, o sea, pero me acuerdo porque me hizo gracia que se confirma que las mujeres pues tenemos una intuición de caballo, ¿no? Ahora, en el trabajo, presentir qué clase de proyecto está buscando tu jefe que garantiza el ascenso. Por ejemplo, presentadme cada uno el mejor proyecto y el que mejor proyecto me guste pues asciende y el otro pues no. Y tú intuyes las necesidades de tu jefe en el sentido de que sabes qué está buscando. Eso es un tipo de clarividencia. Lo que hacía mi clienta que era abogada, eso es un tipo de clarividencia. Tener una imagen clara de qué falta en un documento, de que alguien te está mintiendo en un documento, que alguien está ocultando informaciones. ¡Coda! ¡Coda! Perdona, es que Coda a veces ladra a las paredes. Si me entiendes, me entiendes, y si no, pues no me entiendes, ¿vale?
estamos bien, la pared está bien, tú no te preocupes. No hacen nada. Solo nos miran, no hacen nada. Vale. Perdón por el ruido. Bien. Tener también como una idea de que tu cliente o de que tu contrincante, por ejemplo, en caso de una abogada, que te está intentando colar algo en un documento a firmar, ¿vale? En un contrato, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy común. A ver, también saber a quién conviene llamar, por ejemplo, un proveedor o cliente, aunque no sepas por qué. Por ejemplo, si intuyes que tu proveedor te está ocultando algo o que ha pasado algo en la fábrica o algo así, imagino que te vendría bien pues como esa intuición de saber, no, tengo que llamar a mi cliente, ¿sí? O sé que alguien va a hacerle un problema a mi cliente, voy a adelantarme. Eso sería muy chulo, ¿vale? Para el trabajo. Y también pues intuir que tus jefes están probando o están testeando a los subordinados para saber a quién despedir y a quién no. Y entonces tú te adelantas para demostrar que eres imprescindible en la empresa y entonces pues sí, eso también lo he visto en alguna clienta. Ahora, ¿cómo diferenciar con prudencia, intuición, no sé, miedo, fantasía, ¿vale? De lo que es clarividencia? Porque me parece bastante interesante que a veces me decís que sois de Lulus y ya está, y que a veces acertáis y a veces no. Y me encanta, ¿vale? Pero a estas clientas en concreto que les he preguntado, llevan años beneficiándose de este don, ¿vale? Y la verdad es que me lo describían antes, porque lo tengo en el software, ¿vale? Me lo describen siempre. Porque yo anoto todo en el software, ¿vale? Es confidencial, pero lo anoto para tener mis patrones. Y ellas describen, y yo misma en mi experiencia personal, describimos que la intuición es algo breve, es bastante clara, no hay contexto, cosa que nos confunde mucho, pero bueno, eso es práctica, ¿vale? No hay mucho contexto, simplemente sabes que solo hay una opción, ¿vale? Es un sentimiento, ya sea positivo o negativo, pero bastante estable, ¿sí? Viene y se va muy rápido, de hecho, al menos a mí y a mis clientas les ha pasado eso. Viene cuando justo lo necesitas, pero no es algo que puedes como controlar, ¿vale? Es una sensación única que no has sentido previamente y que no volverás a sentir, ¿vale? Seguidamente, respecto al miedo, la ansiedad, ¿no? Esto es urgente, es repetitivo, es una sensación bastante insistente y que ocurre de forma constante, ¿vale? Como pues una vez a la semana, al mes, etc. Cada vez que ves un patrón, por ejemplo, de conducta en alguien, por ejemplo, si te han intentado hacer daño previamente y tu pareja de repente se mueve, habla o se comporta de alguna forma, no es que tú estés prediciendo o visualizando algo que va a ocurrir, es que tu PTSD o tu trauma te está intentando proteger de un patrón de conducta negativo, ¿vale? Ojito, cuidado con eso. De hecho, la ansiedad, el miedo, el PTSD, el trauma te hace como ver cosas bastante catastróficas, ¿vale? Tu corazón se pone a 1000 por hora y es algo que necesitas convencerte una y otra vez que no va a ocurrir, ¿vale? Esto lo podemos ver desde una forma. Tu sistema nervioso está desregulado. Entonces, básicamente, mi consejo como terapeuta holística es que, claro, las personas que tienes a tu alrededor, tú mentalmente sabes que no te van a hacer daño, pero tu sistema nervioso no está regulado, ¿vale? Yo te recomiendo, al menos esto ha funcionado un montón con mis clientas, que te des baños con agua, baños de pies si no tienes bañera, que te duches una vez al día, aunque sea 5 minutos, ¿vale? Que visualices como el agua arrastra esas malas sensaciones de tu cuerpo. El agua tibia, calentita, ciertos olores como lavanda, cosas así, no sé, lirio de los valles, déjame pensar, lavanda, neroli también te podría valer, cosas así. Puedes perfumar tu almohada, puedes perfumar tu pijama con esos perfumes, con esas esencias. Después de una ducha calentita te ayuda a regular tu sistema nervioso. Beber infusión de lavanda, cariño, ¿vale? Es muy importante. Puedes poner sansevieras, que es un tipo de planta, os la escribo abajo en comentarios, no te preocupes. Si se me olvida, me echáis la bronca en comentarios, os la escribo. Es una planta que absorbe el dióxido de carbono de día y suelta oxígeno de noche, entonces te ayuda con el insomnio, las pesadillas, la ansiedad. También puedes poner varias plantitas vivas de lavanda por toda tu casa. ¿Sí? Puedes poner un aceite esencial de lavanda por casa. ¿Sí? Puedes hacerte masajes con cremita de lavanda. Eso es... Puedes regular tu sistema nervioso a través de la calma y la paz y luego meditaciones, yoga, pilates, ¿sí? Eso es muy importante. No simplemente sigáis viviendo a través del trauma, sino que abracéis lo que sois, ¿sí? También voy a ayudaros a distinguir entre deseo, fantasía y visualización o clarividencia, porque mucha gente sueña con famosos, ¿vale? Yo hice un vídeo hace tiempo en redes de que decía que yo, por ejemplo, a mi Makenju, ¿vale? Tengo la sensación
de que me recuerda a alguien, ¿vale? No es Makenju en sí, sino... En concreto hay una... Yo viví en Japón en otra reencarnación, ya os lo conté. Y a mí Makenju me recuerda a un chico que yo conocí que era como mi amigo o mi hermano o algo así. Y a mí hay una película de Makenju que él anda con espadas, ya sabéis que es un espadachín increíble, y yo no puedo ver nada de Makenju porque me pongo a llorar, ¿vale? Entonces mis vidas anteriores y paralelas no son muy agradables precisamente. Entonces no puedo... Desde el cariño yo no puedo evitar llorar pensando en él, porque me recuerda a alguien, ¿vale? Los famosos tenéis que entender, ellos son personas como nosotros, ¿vale? Pero las sinastrías son universales. Hay personas que no estaba en tu destino conocerlas, ¿vale? Pero, claro, las coincidencias existen, no suelen ocurrir, yo no creo en las coincidencias, pero entiéndeme en una cosa. Tú puedes tener sinastría de casa 8 y de casa 12 con un famoso que no está en tu destino, pero coinciden las cartas. Y eso hace que tú te obsesiones con ese famoso idol, no sé, Harry Styles, lo que sea, ¿vale? Y tú te obsesionas con esa persona. No quiere decir que tú hayas tenido una vida pasada con esa persona. Quiere decir que esa persona te recuerda a alguien, ¿sí? O que simplemente coincidió la sinastría, ¿vale? Eso es lo que yo creo que pasa con... Por ejemplo, hay gente que tiene una conexión muy importante con... Lana del Rey, por ejemplo. Y no quiere decir que... A lo mejor sí la conocen de vidas anteriores, yo no te digo que no. Pero es una conexión de, buah, yo la conozco de algo. Puede que fuerais amigas. Lana es bruja. Puede que os conocierais de una aquelarre en otra vida. Puede que simplemente te vendiera algo en una feria medieval en otra vida, ¿vale? Tú eso no lo puedes saber con certeza, ¿vale? Pero yo creo que lo que suele pasar es que simplemente pues te recuerda a alguien y le guardas cariño a esa persona, ¿sí? Yo no tengo sentimientos por más que yo no lo conozco, pero le guardo cariño porque yo creo que me recuerda a alguien en concreto, ¿vale? A mí me habéis escrito un montón de personas diciendo que habéis soñado conmigo hace años. Yo este canal de YouTube y el canal de TikTok, de TikTok, lo tengo desde hace máximo 1 año y medio. No lo tengo desde hace tanto tiempo, y yo no tenía redes sociales, y las que tenía eran privadas y no subía fotos. Así que es imposible que tú hayas visto mi cara previamente, imposible. Pero si tú soñaste hace años con mi cara, es porque nos conocemos de vidas anteriores, o porque yo te recuerdo a alguien. Y es normal, está bien, no pasa nada, ¿vale? Pero no os obsesionéis con famosos o así, porque a veces no es que le conozcas, es que te recuerda a alguien que perdiste, alguien que te hizo daño. Hay gente que odia a un famoso y no sabe ni por qué, ¿vale? Y ahí está el tema, ¿sí? Ahora, el deseo y la fantasía, ¿sí? ¿Qué los diferencia de la clarividencia? El deseo es algo muy alineado con lo que quieres que ocurra. Es selectivo, tú escoges tener esa fantasía. Eres optimista y lo idealizas. Es algo más emocional que nítido. La fantasía también, por ejemplo, es algo elaborado, es una narrativa, es cambiante. La gente que es capaz de controlar sus sueños, la gente que es capaz de irse al astral, manipula ciertas cosas en sus sueños para vivir ciertas experiencias. Y está genial, pero es algo que controlas tú, ¿vale? Por ejemplo, puede ser como imaginarte tu vida casada con Harry Styles con 4 gemelos, ¿vale? Puedes visualizar tu vida como un personaje en una película y lo manipulas a tu elección, es algo que tú escoges, ¿vale? Ahora, vamos a usar el discernimiento, ¿sí? Para terminar, y entender que no toda corazonada es clarividencia. Puede que sueñes con tu ex, y eso no significa que siga obsesionado contigo, o que te quiera, o que vaya a contactarte. No le escribas, por cierto, ¿vale? Recuerda que por qué lo dejasteis, ¿sí? Ahora, recuerda también que toda imagen interna no es un mensaje. No busques mensajes y confirmaciones en todas partes, nena. Te drenarás sola. No todo lo que ves es un mensaje de los dioses, ¿vale? O de los guías o de tu esencia. No funciona así. También, nunca tomes decisiones precipitadas sin pruebas. Estate pendiente, no ignores tus intuiciones, pero busca alguna confirmación. No simplemente sigas tu intuición sin confirmaciones, ¿vale? Por ejemplo, si intuyes que tu pareja te pone los cuernos, hazte una cuenta falsa de Tinder, ¿vale? Y búscalo. Yo lo hice con una amiga en el pasado. Si lo encuentras en Tinder, ahí tienes la confirmación, pero no rompas sin más con alguien, ¿vale? A veces en sueños nuestro cerebro nos juega malas pasadas con nuestras propias inseguridades. Ahora, si tu intuición te avisa desde hace meses, busca la confirmación, nena, porque si llevas meses sintiéndote rara y no haces más que ignorar las señales, amiga, date cuenta. Esto le pasó a Shakira con Piqué y la chica esta de Barcelona, la joven, la que está embarazada. La Clara, eso, claramente, sí, Clara. Lo siento, me encanta esa canción. Vale, pues ella intuía que él estaba llevando a una mujer a casa,
pero no sabía cómo probarlo. Y al final, con lo de, creo que fue la mermelada, ¿no? No lo sé. Creo que eso es una fake news, no obstante, ¿eh? Pero bueno, ella lo intuyó, ¿vale? Ahora, recuerda, trastornada, todos tenemos dones espirituales. Si tienes clarividencia y no he mencionado una forma que se manifiesta en ti, por favor escríbela en comentarios para ayudar al resto de miembros de la comunidad. Con el método destino podemos averiguar todos los dones que tienes, ¿vale? Así que no dudes en escribirme para reservar tu sesión, para trabajar conmigo si te interesa. Y cualquier cosa me dices, corazón de melón. Espero que te interese, espero que te haya gustado. Estoy deseando leerte en comentarios. Abro debate. ¿Crees que esto es un talento y un don útil? ¿Crees que está sobrevalorado, infravalorado? Yo creo que es muy común